Muy bien, y seguimos en Acá y Allá y vamos a hablar de una colecta solidaria que está haciendo el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Lo tenemos a Carlos Leavi, quien es el director de Relaciones Institucionales del Consejo Social. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, vamos a charlar un poquito hoy. Casi el tema del día fue un poco lo de ayudar, dejarse ayudar, que a veces no es tan fácil, dejarse ayudar. Es una cuestión muy complicada, pero lo bien que se siente ayudar a una persona que lo necesita. Y en este caso el Consejo Social está llevando adelante esta colecta que ayuda a muchísimas personas. ¿Cómo es? Sí, el Consejo tiene 13 años, nació en el año 2010. Es uno de los primeros consejos sociales de todas las universidades del país. O sea, es una organización pionera y a su vez inédita, porque casi todas las universidades nacionales tienen sus políticas de extensión universitaria, es decir, sus vínculos con la comunidad. Pero en este caso lo que se crea es un espacio multiactoral donde las organizaciones sociales, sindicales, los organismos de gobierno en sus distintas instancias, locales, provinciales o nacionales, construyen una agenda en común. Las organizaciones sociales de alguna manera traen en esa agenda sus problemáticas y sus necesidades. La llegada del frío en una situación en la cual vos podés tener vulnerados tus derechos o podés vivir en situaciones de vulnerabilidad o de precariedad, hacen que haya necesidades concretas y urgentes. Una de esas necesidades es el abrigo. Así que nosotros siempre, como en la previa del invierno, en los últimos años venimos lanzando esta campaña. Sí, perdón, digo que el abrigo en una persona que está en situación de calle no dura lo mismo que una persona que puede estar abrigado en su casa, porque está sometido a las inclemencias del tiempo, la lluvia. Hoy le das una campera, una frazada a alguien y quizás al mes se le arruinó por la situación climática en la que está durmiendo esa persona. Totalmente, eso en ese plano y en un plano de que a veces en la precariedad de una vivienda también, digamos. También, claro, sí. Entonces es tal cual como vos decís, porque la precariedad cuando es estructural y es transversal, es sumamente dolorosa. En ese contexto, digamos, y contesto de los 13 años del Consejo, porque una de las pruebas de fuego, llamémosle, del Consejo de esa agenda, fue hace 10 años con la inundación. Claro. Y a partir de eso, lo que fue constitutivo de la experiencia de ese espacio en la universidad es la solidaridad. Esto que ustedes estuvieron charlando hoy. El dar, el darse, pero también una cosa que es clave, que es organizarse para brindarte en la ayuda. Porque muchas veces nosotros sabemos que nos gusta organizar en el plano personal, individual, hasta a veces lo hacemos en una familia, lo hacemos entre nuestros contactos, pero cuando tenemos una dimensión mayor o somos parte de una institución como es la universidad, organizarlo nos permiten articular con otros espacios que están organizados, organizaciones sociales o territoriales, y entonces un poco la colecta, la juntada, como le quieramos llamar, tiene esa clave. O sea, nosotros convocamos a que todas las personas del ámbito universitario o de la comunidad platense o de la región, de La Plata, Berizo, Ensenada, de la región, alcancen ropa de abrigo, frazadas, también alimento no perecedero, por supuesto, porque la alimentación suma, claro, es parte de eso, pero zapatillas, digamos, todo lo que puedan tener, obviamente en buen estado, pero que ya no estén usando. Y nosotros en estos 2 meses, mayo y junio, tenemos abierta esa colecta y en la medida en que vamos reuniendo ese material, lo distribuimos a través de las organizaciones. Ah, bien, perfecto. Que son quienes, por eso le daba, esto de la solidaridad organizada. Sí, que además le ahorra un montón de tiempo. Porque ustedes no empiezan desde cero en ir a los barrios a conocer puntualmente, sino que esas asociaciones ya tienen vínculos. Te pueden decir, acá se necesita, acá se necesita. Te ahorra un montón de trabajo eso, lo acelera el proceso. Exactamente. Y ese es el potencial de trabajar con las organizaciones. Claro. No construirnos desde los espacios universitarios como sabiendo qué hay que hacer, sino que, bueno, la universidad es un espacio de producción de conocimiento, pero también de apertura a otros saberes. Claro. Las organizaciones que trabajan en los barrios de nuestras ciudades
saben más que nadie dónde están las necesidades, dónde aprieta el frío, Claro. dónde están las problemáticas más urgentes, y nosotros trabajamos con esa demanda de ellos y también con su agenda. Su agenda hoy muchas veces es eso, es conseguir ropa de abrigo, es conseguir frazada, y bueno, y en eso ahí es la solidaridad, por lo menos esta es mi visión, y yo creo que es la visión del Consejo, es un acto amoroso, es un acto de amor, digamos, porque es algo que no nos pide, no es algo que tiene canje, no es algo, uno no da esperando a cambio, uno da. Y entonces me parece que eso es lo que ocurre con los actos amorosos, uno da. Sí, sí. Sí, pero además está bueno esto del sentirse parte de un grupo, de ayudar de manera colectiva, porque ahí también hay una falta de egoísmo que está bueno en lo que yo hago, no lo hago para sobresalir socialmente, sino para ayudar desde lo colectivo. Y eso me parece que es, digo, un mundo tan individualista como vivimos, en un mundo en el que muchas corrientes políticas apuestan a eso, al sálvese quien pueda, al individuo, que se piense desde otro lugar, desde un lugar más colectivo, me parece maravilloso. Me parece, comparto centralmente lo que decís. Creo que hoy esos sentidos están lamentablemente en disputa. O sea, no hubiéramos imaginado estar discutiendo alguna de las cosas que estamos discutiendo ahora, hace 10 años cuando fue la inundación. Totalmente. Y donde todos sentimos que la solidaridad organizada era la clave y era la salida de esa situación. Hoy vivimos situaciones de crisis económicas porque no hace nada de tiempo atravesamos una pandemia que fue terrible y también salimos de manera solidaria. Y también en eso se discute algo en lo cual a veces se pierde de vista, que es el rol del Estado. Claro. ¿No? Además de plantearse en cosas individualistas, hay como un cuestionamiento permanente al rol del Estado. Y la universidad es parte del Estado. Sí. Y que la universidad desarrolle políticas articuladamente con organizaciones barriales, sociales, culturales que están en los territorios con las problemáticas más urgentes, es también un modo de construir un discurso diferente al que circula desde algunos sectores respecto a que no tiene que ser obligatoria la educación, claro, que hay que cerrar las universidades. Bueno, las universidades no solo estamos para construir la investigación que genera vacunas con el COVID, no solo tenemos una fábrica de alimentos, no solo investigamos sobre las baterías de litio, sino que también junto a las organizaciones hacemos colecta para buscar ropa de abrigo. Claro. Y además la política tiene que ser solidaria, digo, porque también está en disputa esto de entregan planes y demás, y es diferente la solidaridad a la limosna, no es una limosna, es una... Digo, los actos políticos solidarios te dan una mano cuando estás mal, o sea, te dan una mano cuando lo necesitas, digo, y ese es el Estado y esa es la política, digo, que me parece que parte desde el hecho de la solidaridad, y no desde, bueno, te tiro una limosna y que es como lo ven los libertarios, Milei, digo, pongámosles nombre y apellido a esta clase de gente, digo, que ven como la ayuda social una limosna que se les da a las personas. Digo, ya tienen un concepto erradísimo de cómo funciona la política, pero cómo funciona la solidaridad, y hasta lo espiritual, digo, venimos a decir. No, es que lo que estás planteando es transversal, digo, los modelos sociales neoliberales que creen que las soluciones a nuestras problemáticas las van a dar en el mercado. En el caso, vuelvo lamentablemente al ejemplo del COVID, es que los laboratorios claro, no pudieron hacer las vacunas sin la ayuda del Estado, pero después te presionaban como empresas privadas. Claro. Porque para ellos la salud es una mercancía. Para personas con esta perspectiva política, la beneficencia es una dádiva, no la construcción de un lazo solidario. La solidaridad, por eso yo lo planteaba como un acto amoroso, es la construcción de un lazo solidario, digamos. Y me parece que eso es totalmente diferente, digamos, cómo consideras a las personas, cómo te vinculás con esas personas, y cómo no es solo un objeto, una frazada, un abrigo, que es sumamente necesario, sino también que es el marco organizativo para eso. Porque si vos tenés organización para resolver el abrigo, también podés tener organización para generarte mejores condiciones para salir de esa vulnerabilidad. Claro. Sí, pero además... Y esa es como en términos políticos, es sumamente fuerte. Claro, pero no puedo entender cómo no te conmueve pensar que una frazada que vos tenés en tu casa, que quizás le tenés arriba el ropero sin usar, va a abrigarle y le va a cambiar la noche a una persona. O sea, ¿cómo eso no te conmueve? ¿Cómo
saber que tenés algo en tu casa que no estás usando, que no necesitas y que ese objeto le va a cambiar la forma de dormir, le va a cambiar la manera de estar durante un tiempo a una persona. Resulta rarísimo pensar cómo el individuo llegó hasta ese nivel, ¿no? De que no te importe, de que tengas cosas ociosas en tu casa. Me quedé con algo que dijiste vos, la ropa que se entrega o lo que se entregue, que esté en buen estado, porque tampoco es sacarme de encima ropa que tengo rota y en lugar de no tirarla, la dono para limpiar mi conciencia. No, digo, que esté en buen estado, que sea utilizable. Digo, eso me parece también que es sustancial. Esa es la búsqueda, esa es la idea que nosotros tenemos. Insisto, no es el primer año que lo hacemos. Es para personas en situación de calle, porque incluso en algún momento, en el contexto de la pandemia, una organización de nuestra universidad, como fue ATULP, fue haciendo ollas, claro, para ollas populares para que comiera la gente que estaba en situación de calle, pero también es para las organizaciones que están en el barrio y que saben las necesidades que se padecen. Y es esto que vos decís, es interesante, ¿no? Es un llamado de atención también a las propias conciencias, al propio pensamiento, pero un llamado que no va por la cabeza, sino que va por el corazón. Claro. Digamos, yo creo que aquellos que ponen como centralidad la cuestión de la ganancia, el dinero, y entonces son capaces de decir que uno puede vender órganos, claro, son aquellos que son capaces de decir que la escuela no tiene que ser obligatoria, cuando es una tradición argentina de construcción, claro, de igualdad. Digamos, no sé por qué me retumba en la cabeza, quizá porque está por la canción que estábamos escuchando antes, ¿no? De alguna manera esta canción de Woz, ¿no? De lo que se trata es de oportunidades. Claro. Y me parece que esa es una ayuda, pero la organización es la que puede ser estructuralmente hacer la diferencia para construir más oportunidades. Carlos, perdón, te quería preguntar, porque un poco hablaste de cómo fue el nacimiento del Consejo y demás, pero te quería preguntar también cómo trabaja ahora el Consejo, más allá de esta colecta, los programas, las comisiones. Entiendo también que hay unas diplomaturas vinculadas, sí, al Consejo. Contarnos un poquito respecto de eso. Sí, no, es un trabajo inconmensurable, entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero tomando alguno de los ejes que planteaste, el Consejo trabaja, por ejemplo, en un plano que es lo que se llama en la universidad la formación alternativa, no solo las carreras de las 17 facultades que conocemos, que son más de 100 carreras, sino construir diplomaturas. Las diplomaturas permiten que, por ejemplo, personas que no hayan terminado el secundario hagan formación específica. Por ejemplo, en la diplomatura de salud comunitaria. Las promotoras de salud, digo a propósito las promotoras, porque la mayoría son mujeres en los barrios, llevan las políticas de salud que a veces no llegan ahí. Entonces hay una formación para eso. Y vos no terminaste el secundario y tenés ese diploma. Y eso te va a hacer que quieras terminar el secundario porque además tenés eso. Y así están diplomaturas vinculadas a la economía popular, a la economía social y solidaria, diplomaturas vinculadas, por ejemplo, a las niñeces, un sinnúmero de propuestas de formación. También el Consejo trabaja en la articulación de necesidades de organizaciones. Quien pase por el centro va a encontrar todos los viernes un paseo de la economía social. Esa es la necesidad de los productores de hortalizas de la región hortícola que dijeron, bueno, nosotros queremos vender directamente al consumidor. Y ahí ustedes van a encontrar productos de la región en una feria. El Consejo fue parte de la matriz de construcción de la Feria de Alimentos, porque hay un problema vinculado al hambre en muchos sectores y bueno, y la universidad se puso a la cabeza de esa construcción. El Consejo trabaja hoy, y bueno, yo soy uno de los responsables, en un centro de formación sindical y del diálogo social. Juntamos a casi todas las organizaciones sindicales y estamos construyendo formación que vaya por encima de las particularidades de los sindicatos. Por ejemplo, la perspectiva de género o los convenios de la OIT vinculados al tema del género en el mundo del trabajo. Y así lo que se te ocurra. O sea, el Consejo articula con las organizaciones sociales, hicimos un relevamiento sobre los sitios alimentarios de la ciudad. ¿Por qué? Porque vimos que cuando ellos piden alimento, que sea alimento que tenga que ver con los nutrientes que necesitan en los barrios, no alimentos en general, sino los alimentos que necesitamos. Y así que hicimos una
una articulación, digamos, de alguna manera, si vos tenés que sintetizar, para no ser tan extenso, ¿qué hace el Consejo? El Consejo articula demandas en torno a problemáticas sociales y necesidades con lo que la universidad, sectores del Estado y las propias organizaciones pueden aportar. Una vez que eso se articula, camina solo. Claro. Y el Consejo genera las condiciones y pasa a otra temática que te demanda. Y te digo una cosa, porque yo me acuerdo que en algún momento había como alguna participación vinculada al municipio, pero ¿en qué situación está? Porque después me acuerdo que hubo como alguna especie también de diferencia, porque el municipio medio que dejó de participar. Y lo pienso también porque hace poco estuvimos hablando de un informe de la Facultad de Humanidades respecto a los comedores en el Gran La Plata y a la situación alimenticia en el Gran La Plata. Y lo que salía de los comedores era que básicamente tenían algo de aporte público, pero que el municipio en sí brillaba por su ausencia y que más bien las ayudas que llegaban tenían que ver con la provincia, con la nación. ¿Qué pasa con el municipio y el Consejo Social? Particularmente con el municipio de La Plata pasa lo mismo que pasa con toda la ciudad, te abandona. O sea, si uno recorre la ciudad por fuera del casco histórico, del cuadrado histórico, va a encontrar lo que pasa con el municipio. Quizá ahora lo que va a encontrar es más cartelería, pero me refiero a las políticas concretas. El municipio subejecuta partidas de educación, de salud. ¿Cómo que es subejecutar una partida? Es una denuncia que han hecho recientemente. Subejecutar partidas que vos en un presupuesto tenés, voy a poner un ejemplo ilustrativo, 1 millón de pesos, y en vez de gastar ese 1 millón de pesos que tenías para invertir, porque esa es la diferencia, claro. Para nosotros es inversión, por ahí para alguien es gasto, claro. Pero y lo que tenés para invertir 1 millón de pesos, y cuando presenta el balance de gestión invirtió 400.000 en vez de 1 millón. Pero, es decir, plata, esa plata se redirige a otros sectores porque tiene otras prioridades. Sí, o se habla de que la municipalidad tiene superávit. Exacto. Y tiene superávit porque gastaste porque no gasta, claro. Pero qué piola que son. Pero la relación con el Consejo Social hoy en estos momentos es una relación cortada, no por voluntad del Consejo ni de la universidad, porque la verdad que la universidad siempre está propiciando el diálogo y siempre que hay una problemática nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para dialogar, para resolver. No importa, digamos, en ese sentido cuál es la perspectiva política o la gestión política de ningún municipio, de la provincia o de la nación, porque la centralidad es la problemática social y lo que se acuerda en esa agenda del Consejo. El municipio de La Plata, de las temáticas que nosotros hemos intentado coordinar, no le interesa coordinar con el Consejo Social. Lamentablemente, ¿no? Es que yo me quedé con eso, que decías, ¿para qué está el Consejo? ¿Qué hace el Consejo? Bueno, todo lo que no hace el municipio. Digo, me quedé pensando en eso, porque decías, ¿qué hace el Consejo? Hacemos esto. Y uno dice, bueno, mucho de eso tendrá que estar el municipio haciéndolo o siendo mediador en esa situación. Sí, yo haría una reflexión en el mismo sentido. Digamos, ¿qué hace la universidad? Lo que no hace el municipio. Sí, totalmente. O sea, sí. El Consejo, como parte de una política en la universidad, como parte de una política de articulaciones para resolver problemáticas, fíjense, yo acabo de nombrar una fábrica de alimentos, el Centro de la Madera, las investigaciones ambientales, sobre recursos naturales que son estratégicos para nuestro país. Además de la formación para tener profesionales que tengan sentido social y comunitario. Esa es una perspectiva que tiene la universidad. No parece ser ni la preocupación ni la perspectiva del municipio de La Plata. Sí, y que además no es algo del municipio contra la universidad, sino que no le da pelota a ninguna cuestión social, porque hemos hablado acá con organizaciones como Sumando Voluntades, creo en algún momento, que ellos también decían, a nosotros no nos entregan nada, no nos dan una mano en nada. Digo, hay varias organizaciones que han hablado con nosotros. Incluso hace poco que estuvieron los chicos de la FULP y que se hablaba un poco de las necesidades de los estudiantes y de, bueno, cuáles eran las políticas que había de apoyo a los estudiantes. Se habló un poco de las cuestiones de las becas y demás, que ellos tenían ciertos reclamos y demás, pero que hablaban del municipio
no aportando nada a los estudiantes, lo cual es bastante curioso en una ciudad donde hay tantos estudiantes, incluso estudiantes de la propia ciudad, porque uno podría decir, bueno, no, vienen a estudiar de otro lado, entonces la municipalidad no hace nada porque son, no sé, gente de otra ciudad, entonces no le vamos a prestar atención, pero hay mucha gente que es de acá de la ciudad que estudia y que el municipio no tiene nada para aportarles en su carrera o en sus necesidades vinculadas a la formación. Pero además, como platense, sentir ese abandono es grave, ¿eh? Digo, sentir que mañana te quedás sin laburo, quedás en la calle y tu municipio no te va a dar una mano, es una sensación fea en el cuerpo. Es una sensación fea, pero que es explícita. Y en todo caso, digamos, es como... Me quedé pensando en esto de los estudiantes, digamos, muchos no nacimos acá y atravesamos, por lo menos mi época estudiantil, fue en los peores tiempos, en la década del 90, que fueron bastante duros. Y yo lo que veo es que en este caso la mayoría de las cuestiones vinculadas a los estudiantes, desde el tren universitario, que alguien que viene de Florencio Varela o de Quilmes o de Berazategui, que hay mucho estudiantado que por lo menos viene del sur del Gran Buenos Aires, hace ese recorrido con ese tren que también lo resuelve la universidad, claro, digamos, en coordinación con ámbitos de ministerios de transporte. Pero si vos incluso tenés esa ciudad con esas características y el gobierno provincial es la capital y pone todo, por ejemplo la inauguración de la avenida 32, y vos te la adjudicás en las redes sociales como si fuera tuya, en realidad no solo no pones nada, sino que además sos un farsante. O sea, por lo menos, si no pones nada, hacete cargo de que estás en otra política, de que lo que te importa es otra cosa, y que no vas a aportar en la solución de los problemas más urgentes de las personas que más lo necesitan, digamos. Claro. Y eso es tener una concepción del Estado también, ¿no? Y es tener una concepción del Estado que ayuda a los que más lo necesitan, no de la beneficencia, sino creando oportunidades, creando mejores condiciones. Carlos, ¿cómo se puede ayudar entonces para que la gente pueda dar una mano? Se puede, nosotros tenemos la oficina todos los días abierta, de lunes a viernes. El Consejo Social funciona en el primer piso del rectorado. Bien. Se anuncian en la entrada, en 7, entre 47 y 48. En el primer piso está la oficina del Consejo Social, en la entrada ya están avisados. Bien, y pueden traer, digamos, a frazada, esos pulóveres, zapatillas, o alimentos no perecederos, y nosotros nos vamos encargando de su acopiamiento para después darlo. Si alguien no puede venir, y lo voy a decir porque lo tengo apuntado acá, pueden comunicarse con nosotros y lo vamos a buscar. El teléfono es el 221-654-1260. 654-1260 con característica de La Plata. Bien. Y nosotros coordinamos para ir hasta el lugar si hiciera falta para resolver esa ayuda. Eso está buenísimo también. Sí, porque a veces tenés y no lo pueden trasladar y que no quede ahí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por todo lo que están haciendo además, más allá del haber venido. Ahí tenemos el número de teléfono entonces. No, muchas gracias a ustedes por hacer de este canal parte de esos lazos solidarios. Bueno, muchas gracias.